Siempre que hablamos del perdón y del perdón cristiano, alguna fibra se nos mueve, porque tal vez hoy estamos en paz con todo el mundo y bendito sea Dios si eso es así, pero puede ser que no, que actualmente tengamos algún perdón que todavía está dando vueltas, o hemos tenido esa experiencia en el pasado de conflictuarnos con el perdón que nos sentimos llamados a dar o los perdones que deseamos recibir. ¿Sí? Vamos a hablar de las dos cosas, porque el perdón es algo que yo regalo, pero también el perdón es algo que yo recibo, ¿no? El perdón cristiano, para mí, y esto es una mirada muy personal, ¿no? Para mí el perdón cristiano nos hace ver dos cosas, ¿no? Primero, que los vínculos humanos a veces se vuelven muy complejos. A veces las personas somos capaces de hacer cosas muy malas que dañan a otros, ¿no? Uno diría, qué fácil sería si nos tratáramos bien, por ejemplo, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es así. Cuando hablamos del perdón, nos damos cuenta de que nuestros vínculos a veces se tornan difíciles, porque somos capaces de agredir físicamente o verbalmente, somos capaces de ningunear al otro, somos capaces de subestimar a los demás, etc. Nuestros vínculos se vuelven complejos y por eso tenemos que constantemente hablar del perdón. Pero cuando hablamos del perdón, también, me parece, estamos como asomándonos a esa realidad de disociación que todos vivimos dentro cuando no podemos perdonar o no somos perdonados. Porque el perdón, a veces nosotros tenemos ganas de perdonar, yo me doy cuenta que es algo bueno para hacer, pero tal vez tengo un sentimiento que me frena y no lo puedo hacer. ¿Bien? Entonces, en esa tensión interna nos habla no solamente de los vínculos conflictivos que podemos tener, sino también de la disociación y la complejidad que nos habita a nosotros. ¿No les pasó que alguna vez dijeron, che, yo quisiera perdonar a fulano de tal, pero no puedo dar el paso, no me sale? ¿Bien? Entonces, hablar del perdón siempre es complejo. Hoy los invito a que en esta mañana nos conectemos con esa necesidad o con esa vivencia que hemos tenido del perdón. Les repito, si hoy estamos en paz con todo el mundo, venimos a la misa a darle gracias a Dios. Y si hay algún perdón que quiero recibir o tengo que dar, bueno, lo traemos también a esta Eucaristía, que no se vuelva solo un tema abstracto, sino que nos conectemos con lo que nos pasa a nosotros. Para mí, el perdón cristiano es una decisión. Para mí, el perdón cristiano es una decisión. ¿Una decisión de qué? De renunciar al poder que genera el perdón. Porque el perdón yo creo que genera relaciones de poder. Cuando yo tengo que perdonar a otro, eso me coloca en una situación. Me coloca un poquito por encima del otro. Es algo que yo te doy o no te doy. Y yo creo que por eso es difícil perdonar, porque implica para nosotros renunciar a una relación de cierto poder. Porque esta afectividad que a veces decimos es muy conflictiva en nosotros, quisiera que el otro sufra, que sufra por lo que me hizo, ¿no? Que la pase mal, como yo la pasé mal. En cambio, perdonar es renunciar a esa relación de poder. Pero ¿saben qué? Es una relación de poder que genera mucha esclavitud en mí. ¿Sí? Cuando estamos en una situación conflictiva y es necesario el perdón, hay que renunciar. Yo diría, hay que decidir renunciando, ¿no? Es generar un vínculo nuevo. El perdón pasa en mí, no pasa en el otro. A veces el perdón acontece sin que la otra parte se dé cuenta, porque el perdón es una decisión que pasa dentro de mi corazón. Para que se entienda esto que estoy diciendo, les digo qué no es el perdón, porque uno diría, bueno, padre, si es una decisión sería muy fácil, ¿no? Alguno puede estar pensando, ¿no? Y es que les comparto qué no es
el perdón? Porque a veces nos confundimos con estas cosas. Primero, el perdón o perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Son situaciones distintas. La memoria no depende de mi voluntad. Si soy memorioso, ¿qué culpa tengo? ¿Sí? A veces mucha gente piensa que no perdona porque no se olvida del conflicto que tuvo con la otra persona. Pero no tienen que ver, no tiene que ver. Yo puedo recordar algo que todavía hoy me duele y sin embargo perdonar, ser una persona reconciliada. Como también puede darse lo contrario. Yo puedo tener mala memoria, por ahí me olvido de las cosas, pero no significa que haya perdonado, ¿sí? Cuando yo perdono, cuando yo decido renunciar a esa relación de poder que genera el perdón, yo puedo recordar un episodio doloroso o un conflicto que tuvimos con alguien, pero ese recuerdo ya no tiene poder sobre mí porque renuncié a la relación de poder. Ya no soy esclavo de esa situación que me atormenta o que me entristece, porque mientras no perdone, siempre en mi corazón va a haber tristeza o va a haber resentimiento, ¿no? Entonces, perdonar no es olvidar, primero. Segundo, perdonar no es justificar. Mucha gente piensa que si perdona al otro, está diciendo que está todo bien lo que el otro hizo. Y no es eso. Perdonar es darme cuenta de que hubo una situación que estuvo mal y sin embargo yo prefiero generar otro tipo de relación con esa persona que me trató mal. Por ejemplo, si alguien muy cercano me robó plata, no es que yo voy a decir, bueno, sí, está bien, robame, total, está bien. No, estuvo mal, lo que hizo estuvo mal. Pero cuando yo lo perdono no estoy diciendo que está todo bien lo que hace, sino que reconociendo que esto estuvo mal, generamos un nuevo vínculo, ¿no? Y en razón de justicia, tal vez le voy a exigir al otro que devuelva lo que robó, porque es una razón de justicia. Pero yo no, en ningún momento estoy justificando, ¿no? Lo que está mal, está mal. Y por último, perdonar no es reconciliarse necesariamente. Atención con esto. ¿Qué entiendo por reconciliarse? Reconciliarme es que después de un conflicto mi relación vuelva al estado anterior. Por eso el sacramento lo llamamos de la reconciliación, ¿no? El sacramento de la reconciliación sí me restituye en una relación de amistad con Dios. ¿Me explico esto? Reconciliarme entonces es restituir el vínculo como estaba antes. Si el perdón va con reconciliación, genial, porque a veces pasa. Pero a veces puede pasar que el perdón no va acompañado de una reconciliación. Por ejemplo, si tengo un amigo que, no sé, yo le conté algo muy, muy íntimo mío y lo divulgó por todos lados, esta persona traicionó mi confianza. Entonces, yo lo podré perdonar, pero no necesariamente estoy obligado a tener la misma confianza que tenía cuando éramos amigos. ¿Me explico? Y haber perdonado de corazón, porque yo no vivo ni con resentimiento ni con tristeza por lo que pasó. Listo. Pero perdonar no me obliga a mí a tener el mismo trato que antes. ¿Se entiende esto? Lo digo porque a veces nos confundimos, ¿no? Y pensamos que perdonar es olvidarme o es justificar o es reconciliarme y volver como si aquí no hubiese pasado nada. No necesariamente, no necesariamente. Por eso digo, el perdón es una decisión del corazón. Muchas veces nosotros somos los que estamos decidiendo quedarnos en el rencor. Muchas veces somos nosotros los que estamos decidiendo quedarnos en una actitud de víctimas, hacernos las víctimas. Somos nosotros los que nos quedamos en la situación de querer que el otro sufra. Esto es una decisión. Y si en mi corazón hay sentimientos, hay heridas que todavía tengo que sanar,
es un tema mío que tendré que afrontar, pero no puedo castigar al otro por las heridas que yo tengo. ¿Me explico? Por eso, esta decisión, y esto es lo último, en el perdón cristiano, en el perdón cristiano, esta decisión de renunciar a una relación de poder no es simple voluntad, no es simple voluntad. Viene de una experiencia, surge de la experiencia de haber sido perdonado yo. Por eso la parábola que cuenta Jesús, ¿vieron? Ese rey que tiene un servidor que le debía 100.000 talentos, que es impensable, es una cantidad pero exageradísima que ni en toda su vida, ni en 3, ni en 4, ni en 10 vidas lo podía devolver. Y el rey lo perdona. Y este mismo que fue perdonado no tiene compasión con el que le debe 100 denarios. 100 denarios era el sueldo básico de 3 meses, supónganse. Es plata, está bien, 100 denarios es plata, pero comparado con los 10.000 talentos es ínfimo, y este no tuvo compasión. Entonces, la decisión de perdonar no viene solo de un voluntarismo, viene de la experiencia de haber sido tratado yo con misericordia. Entonces, yo me preguntaría, si yo hoy no puedo perdonar, ¿no será que no estoy volviendo a esa experiencia de haber sido tratado yo con misericordia? Si yo vivo mi fe como una carga pesada, si vivo mi fe como un voluntarismo, si vivo mi fe como precepto que hay que cumplir, bueno, muy probablemente me vuelva intransigente. Pero si vuelvo a esa experiencia de haber sido perdonado yo, hay algo que en el corazón se me mueve. Y no puedo permanecer indiferente a esta necesidad de perdonar o ser perdonado. Yo sé que es difícil, pero hay que pedir la gracia también. Si hay un perdón que está pendiente en mi vida, pidan la gracia al Señor. La primera gracia que hay que pedir es ser compasivos como Jesús. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro cada vez que lo rezamos? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Bueno, yo a veces le pondría un signito de pregunta. ¿Como nosotros perdonamos? No, esperemos que no, que Dios nos perdone mejor, ¿no? Bueno, pidamos la gracia. Si se nos vuelve difícil, pidamos la gracia. El perdón nos hace vivir más libres. El perdón nos hace vivir como personas sanas. El perdón permite sanar muchas heridas. No elijamos vivir en el rencor, no elijamos vivir en la melancolía, no elijamos vivir en la tristeza. Hay que aprender a renunciar a esas relaciones de poder que el perdón denuncia. Le pedimos al Señor entonces esta gracia para vivir como personas reconciliadas y alegres en la fe.